Hola jóvenes, el día de hoy vamos a estar viendo los operadores lógicos. ¿Qué es un operador lógico? Son dispositivos que se utilizan para conectar dos proposiciones para obtener un valor verdadero o falso. También se dice que son dispositivos que trabajan con números 0 y 1, que estos son los números binarios, y devuelven un valor numérico. Y son conocidos como las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas más utilizadas tenemos la AND, que es la conjunción, la NOT, que es la negación, y la OR, que es la disyunción. Las compuertas lógicas tienen su propia estructura. La compuerta AND es como una D, acá puedes observar una D con dos entradas y una salida, pero pueden tener 3 entradas, 4 entradas, 5 entradas. Y la NAND, que tiene una negación. La negación se va a identificar por este círculo. El círculo puede estar después o puede estar antes, es decir, en una entrada. Luego tenemos la compuerta OR, que esa tiene una forma de media luna. Esa es la diferencia entre la AND y la OR, una media luna. Y luego tenemos la NOR. Los valores lógicos son complementarios, es decir, uno complementa al otro. El número 1 representa lo que es un conjunto universal. El conjunto universal es aquel conjunto que tiene todos los elementos. Entonces el 1 incluye todos los elementos que encontramos en una expresión booleana. Y luego tenemos el 0, que es el conjunto vacío. En la expresión booleana, entonces el 1 se representa por medio de la letra tal como está. Aquí está la A, puede ser X, puede ser Y, puede ser Z. Y el complemento puede ser una letra con una barra o simplemente con un apóstrofo. Este es el complemento de A. Pero miremos en conjuntos qué significa el conjunto universal. Conjunto universal es aquel conjunto que tiene todos los elementos unidos. Aquí en este caso tenemos naranjas y limones. Pero ¿qué pasa si solo tenemos el conjunto de naranjas? Aquí está incompleto. Y para que quede completo tenemos que agregar los limones. Y a eso entonces se le llama el complemento. El complemento son aquellos elementos que le faltan a un conjunto dado para que tengamos el conjunto universal. Y en este caso entonces son los limones. Y ahí ya tenemos completo nuestro conjunto universal. Ahora miremos los operadores booleanos. En el álgebra booleana hay dos operaciones que más vamos a utilizar, que es la suma y la multiplicación o producto. Así que uno de los primeros operadores booleanos que vamos a ver es el producto de sumas, cuyas iniciales son PDS, producto de sumas. ¿Y en qué consiste? En que primero vamos a sumar y luego vamos a multiplicar. Por eso aquí primero se suma y después se multiplica. Como podemos ver en esta expresión booleana, aquí se sumaron A más B por A más B negado. Igual que en la jerarquía, primero se operan los números de adentro y luego se multiplican. Ese mismo principio se sigue manejando en este tipo que se llama álgebra booleana. Luego tenemos aquí que nos dice que A más B negado multiplicado por A negado más D. Y la suma está representada por la compuerta OR, cuya tabla de verdad ya hemos visto que va a ser falso si los dos son falsos y verdadero en todos los demás casos. Esta es la operación de la suma. Pero la multiplicación está representada por la compuerta AND. Entonces en un circuito vamos a empezar con compuertas OR y terminar con compuertas AND. ¿Cómo lo podemos apreciar en este circuito? Tenemos las compuertas OR y luego la compuerta AND. Aquí entra A y B y sale A más B. Acuérdate que esto suma. Aquí tenemos A de ingreso y la B con una negación, por lo tanto sale B negado. Y se unen en una compuerta AND, que es la multiplicación. Por eso la expresión booleana de la salida es A más B por A más B negado.
y luego tenemos su tabla de verdad. En este caso, recuérdate que las tablas de verdad representan los números binarios. Aquí tenemos el 0, el 1, el 2 y el 3. Y vamos a representar las salidas con ceros y unos. Aquí, precisamente, esta salida nosotros ponemos estos números. Vamos a escoger, acá dice A más B, que son encendidos, que es 1 y 1, y A más B negado, que es 1 y 0. Aquí es donde nosotros colocamos entonces los unos. Los unos son los que vamos a utilizar. Pero cuando trabajamos con el producto de sumas, lo que escogemos para la elaboración de nuestro circuito, como vemos aquí, son los ceros. El 0 es el complemento del 1. Y prácticamente lo que vamos a estar haciendo con este tipo de circuitos son la suma de estos números. Aquí podemos ver que tenemos 1 más 2 son 3, más 3 son 6. Esta tabla nos permite obtener un máximo de 6 números. ¿Y cómo vamos a escoger entonces qué tipo de circuito vamos a tener? Dependiendo que tengamos en menor cantidad. Si tenemos menos ceros, usamos el PDS. Y la suma de aquí donde están los unos es 2 más 3, que es igual a 5. Luego tenemos el otro operador booleano, que es la suma de productos, S de P. En este caso, primero se multiplican y luego se suman. Aquí tenemos A por B más ABC. Aquí tenemos AB negado más C negado. Y aquí entonces primero van a ir las AND, que es la multiplicación, conectadas a una OR, que es la suma. Por eso se llaman complementarios. Aquí el complemento de la AND es la OR. Y atendiendo los circuitos, aquí tenemos primero las AND y aquí tenemos la OR. Aquí A y B entran y sale A por B. Aquí tenemos A, entra B, pero se niega la B, así que es A por B negado. Y entonces, a la hora de entrar a la OR, que es una suma, aquí se convierte en suma, tenemos A por B más A por B negado. Y al igual que la anterior, tenemos nuestras tablas, porque acuérdate que aquí las letras representan los números binarios. Y siempre vamos a tener nuestra salida, pero en este caso sí se escogen los que están encendidos, donde están los unos. Así que aquí tenemos, igual que el anterior, 3 más 2, que es igual a 5. Recuérdate que en la anterior escogimos los ceros y ahora escogimos los unos. ¿Y cómo vamos a saber cuál de los dos vamos a escoger? Dependiendo de que tengamos en menor cantidad. Si tenemos menos ceros, escogeremos los ceros. Si tenemos menos unos, escogeremos los unos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Para hallar el tamaño de la tabla de verdad que vamos a utilizar para ver cuántas variables vamos a tener, vamos a utilizar esta fórmula que fue descubierta por un niño de 10 años de apellido Gauss. Esta fórmula dice el último número más el primer número multiplicado por el número total de números que tenemos dividido 2. Para entenderlo, lo vamos a ver con nuestra tabla. Para saber cuánto suma aquí, nosotros podemos decir 1 más 2, 3 más 3 son 6. Pero esta tabla es pequeña, pero cuando tenemos tablas muy grandes, estar sumando todos los números nos va a quitar tiempo. Y para eso entonces vamos a usar esta pequeña fórmula que tenemos aquí. Recuérdate, el último número más el primero multiplicado por el número de datos que tenemos, que es y dividido dentro de 2. Miremos con esta tabla. Aquí tenemos que el último es el 3, el primero es el 0 y 3 más 0 es 3. El número total de datos que tenemos es 1, 2, 3, 4. La tabla de dos letras, acuérdate que es de 4
líneas. Así que n es igual a 4. Dividido 2 es 2. Así que nos va a quedar 2 por 3 es 6. Lo podemos ver aquí. 3 más 0 es 3. Por 4, 12. Dividido 2 es 6. Y ya con esta tabla más grande, aquí podemos ver que si sumamos los números binarios aquí ya nos cuesta un poquito más, pero aquí tenemos 3, más 3 son 6, más 4 son 10, más 5 son 15, más 6, 21 y 7, 28. Pero con nuestra formulita nos vamos a poder dar cuenta que tenemos 7 por 8, 56, dividido 2, o puedes decir 8 dividido 2 es 4 por 7, 28. Y así podemos utilizar para datos más grandes. Por ejemplo, ¿qué pasa si tiene 16 líneas o 16 filas? Entonces aquí decimos 16 dentro de 2 es 8 por 15 son 120. Y si tiene 32 sería 16 por 31 es 496. Te das cuenta que el último número es 1 menos que el total de las filas. 16 aquí, el último número va a ser 15. 32 aquí, el último número es 31. ¿Y para qué nos sirve eso? Porque cuando nosotros necesitamos un número, por ejemplo, entre 120 y 496, por ejemplo el 300, en este caso vamos a escoger la tabla más grande que incluye el número. En este caso sería una tabla de 32. Pero si queremos un número menor a 120, por ejemplo 115, entonces vamos a usar la de 16. Entonces toda esta información nos sirve para el diseño de nuestros circuitos lógicos. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, dale un like, comparte este video con tus amigos o familiares y suscríbete a este canal. Hasta la próxima.